Santiago capítulo 2, en esta mañana. Santiago capítulo 2. El pastor Cristian inició nuestro culto leyendo el texto. Vamos a leerlo nuevamente. Voy a leerlo en la versión Las Américas. Y ustedes comparan mientras voy leyendo la traducción de Las Américas y Reina Valera 60. Versículo 14 al 20. Dice así: ¿de qué sirve, versión Las Américas, versículo 14 del capítulo 2 de Santiago? ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Versículo 14, Santiago 2. Las Américas dice: ¿acaso puede esa fe salvarle? A diferencia de Reina Valera, que dice: ¿podrá la fe salvarle? Las Américas complementan la traducción, que es lo que quiere decir el autor. Ese tipo de fe puede salvarle. Versículo 15. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Hace bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras, y Las Américas traduce, es estéril? La fe sin obras es estéril, ese versículo 20. La Reina Valera 60 dice más: ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Las Américas traducen es estéril. Vamos a orar y vamos a comenzar con nuestro estudio de hoy. Padre, gracias. Gracias por tu palabra y esta carta que es tan contundente y práctica. Ayúdame, Señor, porque soy un elemento de barro y quiero pedirte que tu Espíritu guíe. Tu Espíritu guíe. Aquí en este auditorio y también en todo lugar que están escuchando el audio o el video de esta predicación, Señor. A fin de que nos evaluemos. A fin de que personas que crean que sean cristianas y no lo son, se evalúen. Y como cristianos también entendamos la verdad que Santiago está transmitiendo. En tu nombre, amén. Bueno, es una verdad que subraya la Biblia y Santiago una y otra vez. Y lo que dice es que lo que hacemos muestra lo que somos. Santiago va a estar mostrando a través de este capítulo que no tanto es el decir, sino que lo que hacemos muestra lo que somos. Y la iglesia que yo les dije, a la que escribe Santiago, los cristianos en la dispersión, judíos en la dispersión, hablaban mucho. Y ellos decían ser cristianos. Y Santiago puede resumir acá que lo que hace, y también puede agregar, y lo que no hace, muestra lo que es. Lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, muestra lo que somos. No tanto las palabras. Obviamente de la abundancia del corazón habla la boca, Santiago también lo mencionó. Pero la autenticidad de una confesión de Jesucristo como Salvador y Señor se hace más evidente por lo que una persona hace que por lo que una persona dice. Yo quiero tratar de que lo que vamos a transmitir hoy lo puedan entender los chicos también, los adolescentes. Para mí son niños que ya no están en la escuela dominical, están con nosotros. Ayer mi hija me decía: me encanta la reunión de jóvenes porque la más chica, porque entiendo más, porque ustedes cuando hablan me cuesta seguirlo. Y es verdad, porque ellos se tienen que ir adaptando. Entonces nosotros como pastores tenemos que tratar de bajar para que coma la jirafa y que coma la oveja también. La persona que ya tiene conocimiento y dialecto y un vocabulario
más jugoso, enriquecido, y también un adolescente. ¿Qué te quiero decir con el mensaje de Santiago? Que Santiago está diciendo que no todo lo que brilla es oro. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo lo que hay en la iglesia son creyentes. Que el creyente se va a distinguir por lo que hace más de por lo que dice. ¿Se entiende? No tanto por lo que habla y lo que dice soy creyente, sino por lo que hace. Así de fácil es este párrafo. Del 14 en adelante hasta el 26. Hoy tomamos hasta el 20. Y una persona que no vive de acuerdo a la fe que dice creer es un fraude. O sea que dentro de la iglesia podés ver que hay personas que son fraudulentas, que dicen ser cristianas, eso dice Santiago, dicen ser cristianas, hablan de ser cristianos, pero no lo son. No es que los pastores te están juzgando acá, la Biblia te juzga. Por eso Pablo dice que cada uno debe examinarse, en 2 Corintios, que lo vamos a ver en un momento. Lo que Santiago está escribiendo a las 12 tribus que están en la dispersión, capítulo 1, ¿verdad? Eso es a quienes está escribiendo. De estos judíos que salían de una religión recalcitrante, legalista, con todo el peso del legalismo, algunos abrazaron verdaderamente el cristianismo y entendieron el evangelio. Y para otros que venían con toda la carga pesada de lo que no debían hacer y todo el legalismo de los fariseos, simplemente fue un cambio de religión. Donde lo que ahora encontraron fue cierta libertad, que Pablo también luchaba contra eso. Por eso algunos decían, todo es lícito. Entendieron mal el evangelio. Podríamos decir, un autor dijo, pudiéramos decir que no nos cuesta nada ser cristianos, es verdad, pero nos cuesta todo al vivir plenamente como tal, porque debemos dar fruto y dar fruto. O sea, para ser salvo no tenés que hacer obra. Pablo dice en Efesios capítulo 2, no por obras, ¿para qué? Para que nadie diga que yo estoy en el cielo por lo justo que fui. No, obviamente, Santiago no pisa lo que es el argumento del Paulino. Lo que está diciendo es que la verdadera fe produce obras. Y que seguir a Cristo te cuesta todo. No para salvación, pero en consecuencia de seguir a Cristo, dejas todo. Todo. Todo pasa a último término. Pablo dijo, todo es caca en comparación de Cristo. Todo, Filipenses, todo. Mateo 13, no lo busquen, si quieren buscarlo, busquenlo, Mateo 13, el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 44, la parábola del Señor de la perla y del tesoro escondido lo describe. 13:44 dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene, compra aquel campo. No sé si van entendiendo. La fe que está hablando ahora Santiago está diciendo, la fe genuina produce tal cambio que todo queda sin valor. Versículo 45 de Mateo 13 dice, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Vamos a ver, cuando hablamos de esta palabra le dijimos, ¿no? Hay gente que se dedica a buscar perlas. Pero dice el versículo 46, al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Tanto el versículo anterior como una frase que se repite en Mateo es, vende todo lo que tiene, vende todo lo que tiene, deja todo y compra eso. O sea, todo lo que tiene queda sin valor y es basura, es estiércol, es caca. Pablo usa una palabra muy fuerte en Filipenses, no la voy a decir. Ustedes se imaginan, estiércol. Todo es estiércol en comparación del amor a Cristo. Wow.
¿Se entiende? Eso dice el Señor sobre esta parábola. Todo es sin valor a comparación de Cristo. Sin embargo, para algunos en esta iglesia no era eso. No evidenciaban un compromiso con una fe genuina. Ellos decían creer, pero en realidad no estaban comprometidos con Cristo. No había compromiso. Esta es la introducción, hermanos, pero antes quiero que vean lo importante de lo que va a transmitir a partir del versículo 14 en adelante Santiago. Esta semana estuve leyendo Esdras y parte de Nehemías. Hermoso. Un libro muy, muy lindo y muy duro. Toda la historia del avivamiento que Dios produjo a través del rey Ciro, un incrédulo. Y llama al pueblo judío a través del liderazgo de Esdras. Esdras establece, busca la palabra de Dios, comienza a leerla al pueblo. Y generalmente nos llama la atención y siempre usamos el versículo del capítulo 7, versículo 10 de Esdras, donde dice que él preparó su corazón para inquirir, para enseñar. ¡Wow! Fabuloso, buenísimo, qué lindo. Así debe ser un predicador. Muy bien. Llegamos al capítulo 8, versículo 9 de Nehemías, donde dice que Esdras buscó un púlpito, no lo busquen ahora, lo puso más alto que el pueblo, puso hombres entre el pueblo para que apliquen lo que él iba leyendo y enseñó lo que hacemos con el inductivo, lo que hacemos con la palabra de Dios aquí, enseñamos la Biblia. Y dice en el versículo 9 que el pueblo oyendo empezó a llorar. Es hermoso, ¿no se acuerdan? Nehemías, al oír la palabra de Dios lloraban, pero no era de emoción, era de arrepentimiento por haber pecado. El Señor produjo en el pueblo de Israel tal quebrantamiento que no pueden pasar por alto el capítulo 8, 9 y 10 de Esdras. Porque si bien Esdras se preparó su corazón. ¿Qué preparó el corazón? Señor, soy instrumento de barro, quiero que me utilices, yo no soy nada, me utilices para dar luz al pueblo, dar tu palabra. Se humilló ante el Señor, se santificó ante el Señor. Pero también capítulo 9 dice que confesó por el pueblo. Dice que se arrancaba los pelos de dolor por el pecado de Israel, ¿no? Lean Esdras. Yo les voy a leer capítulo 10. Mientras Esdras oraba y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él y el pueblo lloraba amargamente. Por eso Esdras y Nehemías van juntos. Usted ve el avivamiento, pero antes pasó esto. Y Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elam, respondió y dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos conforme al consejo de mi Señor y de los que tiemblan. Anoten esa palabra porque Santiago la usa en versículo 19 del capítulo. Los que tiemblan. Santiago va a decir que los demonios tiemblan. Los que tiemblan, dice, todavía esperanza para hagamos pacto con nuestro Dios de despedir a todas nuestras mujeres y sus hijos conforme al consejo de mi Señor, de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios y que sea hecho conforme a la ley. Levántate porque este asunto es tu responsabilidad, pero estaremos contigo, anímate y hazlo. Esdras se levantó e hizo jurar a los principales sacerdotes y a los levitas y a todo Israel que harían conforme a esta propuesta, y ellos juraron, tomaron meses para despedir a las mujeres paganas con las que se habían casado y sus hijos. Esa parte no te gusta. Pero realmente Israel, Dios lo llamaba a obedecer. Lo que quiero decir es esto: la fe verdadera va con obediencia, no va sin ella. Y
si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Eso dijo el Señor. Pablo y Santiago van a estar diciendo que siempre que hubo fe verdadera, hubo cambios drásticos y dolorosos de cortar con una vida de pecado. Así introduce, ¿de qué sirve, hermano mío? De que alguno dice que tiene fe y no tiene obras. Israel mostró que tenía fe en su Dios verdadero porque hizo un cambio drástico. Léalo. Un autor dijo, como en muchos otros momentos de su historia, la iglesia actual necesita con urgencia reconocer y tratar acerca de la idea destructora del alma, de que el simple reconocimiento de que los hechos del Evangelio son verdaderos es suficiente para la salvación. Debemos oponernos clara y enérgicamente al engaño y falsa ilusión de que conocer y aceptar la verdad acerca de Jesucristo equivale a tener fe salvadora en Él. Porque los demonios creen y también tiemblan. Aseverar que las cosas que dice la Biblia es verdad no es suficiente, sino hay una sumisión y un sometimiento a Dios. Y eso va a tratar ahora Santiago. Va a dar 3 características, anoten ahí, 3 características. Puedes decir, mira, ¿cómo sé que soy salvo? Hay 3 características de una persona que es salva. Y hay 3 características de una fe falsa. Santiago lo da en el aspecto negativo. Vos podés sacar también positivo, lo contrario, el antónimo de esto. ¿Cómo sé que no soy salvo? Bueno, Santiago lo dice claramente. En primer lugar, hay una profesión de fe, o una persona dice, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Vos, pastor, vengo a los 14 años empecé, me bauticé, soy cristiano. Por inmersión, soy cristiano. Pero sin apoyo de vida. El primer punto que desarrolla Santiago es que una fe falsa profesa ser cristiano sin apoyo de vida. En segundo lugar, es indiferente a la iglesia, es indiferente al hermano, es indiferente a la necesidad. No tiene empatía, tiene apatía. No le interesa congregarse, no le interesa. Y en tercer lugar, tiene una teología muerta. Sabe muchísimo de la Biblia, pero su vida es como decir, ¿viste este tipo? Lo sabe tanto. Y su vida no es lo mismo de lo que sabe. No hay coherencia. Bueno, eso trata Santiago. Vamos al primer punto. Dice una profesión de fe. ¿Cómo sé que una fe es falsa? ¿Cómo sé que una fe no es verdadera? Bueno, es una persona que dice tener fe, pero su vida no le apoya. Versículo 14, hermanas, por favor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y las Américas dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá acaso esa fe que dicen tener, salvarle? Y hay algunas frases en el griego que son interesantes de traducir y ver, mostrar lo que está diciendo. Indica que se refiere a la fe. Cuando Santiago habla de fe ahí, está hablando del conocimiento, de creer en sí las doctrinas fundamentales del Evangelio. La creencia de la existencia de Dios, la creencia de la Biblia como la palabra de Dios, la condición, recuerden que escriben a judíos, de que judíos reconocen al Señor como el Mesías, como el Cristo, la creencia de su muerte expiatoria, la creencia de la resurrección y la ascensión estaban muy cerca en ese momento. ¿De qué sirve creer todo eso? Eso es fuerte. Estaban creyendo eso, o sea, no hay duda de su ortodoxia, de su teología, pero no tenían obras. ¿Puede esa clase de fe salvarle? ¿Saber todas esas cosas nada más?
Y la forma verbal de la frase, ahí describe a alguien que nunca, pero no tiene obras. Esa frase está diciendo una persona que nunca da evidencias de apoyar lo que cree. Cree todo eso, pero su vida no lo refleja. No dice qué tipo de obras, pero obviamente la palabra de Dios te muestra mucho acerca de las obras que produce en nosotros la nueva creación. ¿Puede acaso esa fe salvarle? Ahora, no dice qué tipo de obra, ¿no? ¿Verdad? Usted está pensando, ¿pero qué obra, pastor? Ese pastor está hablando Santiago. Yo hice un resumen porque puede ser, seguramente, ya Santiago ha mencionado, capítulo 1, versículo 3, la falta de paciencia, que no soporta las tentaciones, capítulo 1, versículo 12, ¿se acuerdan? Pureza en la vida, 1.21, obediencia a las escrituras, que creo que predicó el pastor Cristian, que oyen, ¿se acuerdan que decía oyen? No miran atentamente la perfecta ley. Imparcialidad, creo que fue el domingo pasado que el pastor Cristian habló. Amaban más las personas ricas que las personas pobres. Le decían, salí, sentate atrás, deja a la persona esa venir aquí adelante. No dominaban la lengua, no había humildad, no había veracidad. Obviamente que había obras que Santiago estaba observando y dice, acá hay gente verdaderamente cristiana y hay gente que evidencia que saben mucho, pero su vida no cambió. Y las obras lo muestran. Y la pregunta que dice, ¿acaso puede esa fe salvarle? Es una pregunta retórica y la respuesta es negativa. ¿Qué dirían ustedes? ¿Puede esa fe salvarle? ¿Qué le responderían a Santiago? No a mí, a Santiago. ¿Sí o no? Santiago, Santiago te pregunta, ¿qué les parece, hermano? ¿Puede esa fe salvarle? ¿De qué sirve, hermano, si uno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Puede esa fe salvarle? No discutan conmigo. ¿Qué le dicen a Santiago ustedes? No es así. El Señor en Mateo 7, les leo el texto, dice lo siguiente, que el árbol se conoce por el fruto. Y va ahí casi lo mismo que Santiago, que ya también algo tocó. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y preguntó retóricamente, así todo buen árbol que no da buen fruto, así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y se echado en el fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. Hermanos, cuando la verdadera fe impacta y Dios interrumpe nuestra vida miserable y muerta y nos da vida, ocurre algo inmediatamente, que es ir al Señor por perdón. Lo primero que ocurre en nuestra vida, sin nada de ortodoxia, es aborrecer el pecado. No pasamos de ser perfectos, pero comenzamos a rechazar el pecado en nuestra vida. Y eso no ocurría. Si quieren pueden apagar un poquito, algunos tienen hielo colgando ya. Apáguenlo ahí. Miren, Zaqueo, no lo busquen, Zaqueo. Lucas 19:8 dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Ya hicimos la cuenta varias veces en la clase del Evangelio, que Zaqueo terminó pobre. Así como Israel quedó sin mujeres y niños, y despidió a las mujeres con las que se había mezclado, la cual el Señor había dicho no se mezclen con los pueblos gentiles. Zaqueo, sin que el Señor le diga y entre de miembro de una iglesia y diga, mirá, no, tenés que hacer esto, no, el Señor no le dijo nada. Es más, el Señor exclamó, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar
matemático. Ningún pastor le dijo a Zaqueo, Zaqueo, anda a devolver lo que afanaste. Hechos 19:18, en la semana estuvimos haciendo el cálculo matemático. Hechos 19:18, miren, también muchos de los que habían creído en Éfeso, cuando Pablo predica el Evangelio, también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban, el ocultismo y la brujería. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, que los quemaban a la vista de todos. Hechos 19:19, miren eso, mírenlo ahí. Calcularon su precio y hallaron que se llegaba a 50.000 piezas de plata. Hicimos la cuenta, un ciclo de plata, una pieza de plata era un jornal, un día de trabajo. Y yo estaba ya cansado ahí y no me salía la cuenta. Les dije a ustedes, ¿cuántos días eran? 50.000 días, ¿cuántos son? Están todos dormidos. ¿Sí lo hicieron así? 137 años de trabajo. Eso, no hagan cuenta, ya se van a sacar la calculadora y van a decir, no, pero hay que contar el año bisiesto. Bueno, está bien, pero lo que estamos hablando que es un dinero descomunal. Descomunal. O sea, lo que te estoy diciendo, la gente de esa ciudad, ¿entienden, chicos, los que están ahí? La gente de esa ciudad quemó millones en libros de ocultismo, de hechicería, salían carísimos. La gente cristiana, los que realmente se habían convertido, vieron como basura lo que creían y lo quemaron. Zaqueo quedó pobre y devolvió lo que robó. Esta gente, por eso miren el versículo 20, es como que Lucas ahí dicen, acá pone el énfasis Lucas, miren, el versículo 20 de Hechos 19 hace un énfasis, dice, así crecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Por qué dice eso? Por el cambio que produjo. ¿Cómo te vas a dar cuenta de una persona realmente fue salva? Y ese tal cambio que duele. Porque es el esfuerzo de entrar por la puerta rota. Dolió muchísimo. Dejó un concubinato. Dejó de fornicar. Lo echaron de la casa. Lo dejaron los amigos. A consecuencia de la droga se mudó. Lo despreciaron. Perdió dinero. Perdió afecto. Y el Señor trata de eso, ¿no? Y se lo van a aborrecer por causa de mí, lo van a odiar. En el trabajo ya no tenés los mismos amigos. Así que lo que Santiago dice en la profesión de fe no quiere decir que realmente sea salvo. Que venga un Juan Pepino y diga, yo vengo a tal iglesia y soy cristiano desde hace 30 años. Yo qué sé. Usted sabe si es cristiano. Por la boca lo dice. Pero los frutos luego lo demuestran. Por eso es importante en nuestra iglesia y en las iglesias dar tiempo y ver si la persona realmente es. Y aún así nos podemos equivocar. Pasó en la iglesia primitiva, pasa y seguirá pasando. Pero Santiago está poniendo el dedo en la llaga, está diciendo, mirá, lo que está pasando acá en la iglesia con los judíos en la dispersión es que hay verdaderamente cristianos y hay otros que no, porque dicen ser cristianos, pero en su vida no ha pasado nada. No hay un respaldo, un apoyo de su vida. No es lo mismo. Ellos viven una cosa acá un domingo y aún así los domingos, aún así evidencian que no son cristianos. Sus obras muestran que no lo son. Por eso en Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, en el cual al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría. Por eso ven todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por qué? Porque el tesoro es lo más precioso que hay. ¿Qué es? ¿Cuál es el tesoro? Dígame. Cristo. La perla escogida, Cristo. No es la iglesia. Cristo. Es lo más. ¿Saben cómo se conoce un cristiano? Por sus prioridades. Es lo más precioso. Es lo más lindo que hay.
nuestro Señor, el Evangelio. Hay una nueva dirección, un autor dijo, hay una inmediata y nueva orientación espiritual y moral que el Señor da a cada hijo que nace en su familia y su reino. Es inmediato, no es con un seminario, es natural de la nueva naturaleza. Ayer el viernes, me pasaron una foto de la muchachada cuando comenzamos un discipulado con algunos hombres que ahora están. Algunos de ellos están al frente de obras, como el pastor Cristian. Y hace 22 años esa foto, más o menos. Y yo decía, qué poco sabíamos del Señor, porque uno va creciendo con el tiempo. Pero cuán grande cambio Dios hizo en su vida. No hay duda en el fruto que usted ve en el pastor Cristian. No hay duda de su conversión. Pero con lo poco que sabían, lo inmediato que ocurrió fue aborrecer el pecado. Cortó una relación, otro cortó con amigos, otro cortó con juntas. No porque el discipulado decía, a ver, usted tiene que dejar de ver sus amigos. Jamás. El Señor nunca le dijo a Saqueo, devolvé lo que robaste. No, salió de la nueva naturaleza. Surgió. Cuando una persona no corta con el pecado, es como decía Mark Dever, no puedo asegurar 100% que no es salvo, pero tampoco puedo asegurar 100% que es salvo. Porque es algo continuo. Y acá el énfasis que pone Santiago en el pasivo que pone en el versículo 14, no tiene obra, está hablando de algo continuo. No muestra nada. No muestra nada. Continuamente. Nadie es salvo sin llegar a ser una nueva criatura y por el poder de la presencia interior del Espíritu Santo. La nueva creación produce tales buenas obras como el arrepentimiento, sumisión, obediencia y amor a Dios y a los demás creyentes. La salvación no produce perfección inmediata. Si no, mírenme a mí. Somos todos imperfectos. No produce perfección. Pablo decía, yo soy el menor de todos los apóstoles. No hay perfección, no se trata de perfección, pero sí una nueva dirección. Hay un temor a Dios. La nueva disposición que odia el pecado y ama al Señor. Procura conocerlo y obedecer su voluntad. Comienza a manifestarse una nueva conducta. Filipenses 3:8, por favor, hermano. Y Josué le voy a pedir Mateo 5, 28 al 30. Filipenses 3:8. ¿Qué dice? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bien. Reina Valera traduce basura. Le dejo la tarea, mire. Llegue a su casa y busque, googlee, o si lee una concordancia, un libro de estudio, qué significa basura. Y era excremento. Todo. Ahí te das cuenta una persona cristiana. Cambia su valor, cambia sus prioridades. No habla mucho. Se ve lo que desprecia y se ve lo que ama. Hermanos, y Mateo 5, por favor. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. No está diciendo que los cristianos nunca pecan, pero cambia la dirección. Y el Señor está diciendo ahí, miren, la fe verdadera corta con el pecado. Y lo que está mostrando ahí no está dando un mandamiento de, ¿cómo se dice? Mutilación. Está hablando que un verdadero creyente corta con el pecado, aunque duela.
aunque duela, porque ama más a Cristo. Segundo, prueba de que si una persona es creyente, la primera prueba es que su vida, tenés que evaluar tu vida. Si sabes mucho, pero tu vida más el pecado, hay una alarma sonando. Si vos ves que esa persona sabe muchísimo de teología y estudia mucho, pero vive como un demonio, afuera en el trabajo, Santiago dice, ¿puede esa fe salvarte? Esa clase de fe. En segundo lugar, Santiago dice, bueno, una fe falsa es indiferente a la necesidad, continuamente pasa por alto la necesidad. El versículo 15 al 17, hermano. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Casi es, las Américas está muy parecida aquí a Reina Valera. No solamente tu vida de una persona que creyó falsamente no lo respalda, sino que ahora agrega Santiago, esta persona se caracteriza porque carece de compasión. Es indiferente. Es indiferente. No ama. No ama a los de la casa. No cambió su corazón. Y la construcción griega indica una necesidad de parte de los creyentes, lo que está diciendo ahí Santiago. Algunos dicen que es un caso hipotético, pero creemos que Santiago está tomando de hechos reales porque Juan también, primera de Juan, tenía la misma problemática, casi toca la misma cosa. Había creyentes con necesidad, con mucha necesidad. La forma de construcción gramatical ahí cuando habla de que carecen de cosas, desnudos, no significa literalmente que estaban desnudos en la iglesia, sino que carecían de ropas, sugiriendo que tenían frío, más con el clima que había. Era gente que no tenían ropas apropiadas y tenían frío. ¿Vieron cuando llegan de Venezuela? Ustedes no tienen verano allá, ¿no? Invierno, pero ¿tiene verano, invierno en Venezuela? No saben. ¿Cuál es la temperatura más baja que tiene Venezuela? Más o menos. De 30 grados. 31 grados, 30 grados. Promedio. No, está fresco. Promedio, 20 grados. 31 grados. 31 grados. Está fresco, sí. Bueno, esto es también para despertarlo. 31 grados. Y llegan a la Argentina, y llegan en invierno, en julio, con 3 grados. Imagínense si traen ropa apropiada para el invierno. ¿Les pasó? Bueno, aquí está ocurriendo algo parecido. Lo que Santiago está diciendo ahí es que tenían ropa, pero no la suficiente. Y nosotros sabemos, bueno, creo que nosotros no sabemos lo que es tener frío. No sabemos. Pero eso está diciendo Santiago. No está diciendo que morían de inanición, sino más bien que no tenían nutrición suficiente, que no tenían la comida suficiente. Había pobreza. Recuerden que el pastor Cristian habló el domingo pasado, no él, sino el texto, que decía que había gente pobre que la sacaban y decía, ponete a mi estrado y deja pasar al rico. O sea, no es difícil creer que en la iglesia estaba haciendo diferencia. No solamente hacían diferencia, sino que no los atendían. Y que se decían cristianos, pero la gente estaba sentada atrás, con frío, porque no había, hermano, no había calefacción, aire central, nada de eso. Y estaban ahí con frío y a nadie le importaba nada. Había verdaderos cristianos y había falsos cristianos. El principio que está diciendo Juan es Santiago, lo mismo que dice 1 Juan 3:17, pero el que tiene bienes en este mundo, porque indudablemente había gente que estaba bien. Y ve a 1 Juan 3:17, y ve a su hermano en necesidad.
y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Lo mismo, dice Juan. Es una verdad que se repite a través de todos los tiempos. El verdadero cristiano se conoce por los hechos, no por las palabras. Bueno, bien, Juan dice, 1 Juan 3:18, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, también para los cristianos. Pero la diferencia es que el falso cristiano es continuo, así, no tiene empatía. Falsos cristianos que saben un montón de la Biblia, pero que no tienen cambio de vida y no tienen empatía con la gente, no aman a la gente. Se nos puede pasar, hermanos, se nos pasa. A mí me agarra como una desesperación cuando veo una necesidad, pero bueno, soy yo. Pero aún así se me puede pasar. Por ahí alguien dice, pastor, ¿sabe que tal hermano no pudo pagar la luz? Bueno, pasa porque no sabemos todo y porque se nos puede pasar. Pero lo que Santiago está diciendo acá de personas que era constante eso. Y que respondían a esa necesidad con el versículo 16. Miren qué decían ellos. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Bueno, acá tengo dos autores que se complementan en sus comentarios acerca de ese texto. Resulta que hay gente en la iglesia que le está diciendo, id en paz es el equivalente a Dios te bendiga. Dios te bendiga. La gente estaba en la iglesia ahí, con poca ropa y hambre. No tenían inanición, pero no estaban bien. Lo notabas. Otros traducen que Dios te cuide. No hay mucha diferencia. Pero en la frase calentaos, vieron que dice, id en paz, Dios te bendiga, que Dios te cuide, id en paz, dice, calentaos y saciaos, se traduce, es decir, que el hermano y la hermana hambrientos y temblorosos debían hacer lo necesario para salir de ellos mismos de la situación. O sea, si el hermano y la hermana, afligidos por la pobreza, solamente se esforzaran un poquito más, tendrían para comer. O sea, una indiferencia terrible. Están diciendo, bueno, que consigan trabajo. Está bien. Vamos a orar por ellos. Que Dios les dé trabajo. No hacían nada. Santiago le hace la pregunta ahí. Dice, ¿de qué sirve? O también, ¿de qué aprovecha? Y asocia la falsa fe con la falsa compasión. Una compasión profesada, pero sin bondad. Una compasión que dice, Dios te bendiga, pero no tenés preocupación. La preocupación no te deja dormir, hermano. A eso se refiere Santiago. Si vos sabés de alguien, y de esta congregación, que quizás está ahí, está diciendo, bueno, ojalá que, pastor, hay una necesidad de tal persona, hacelo vos. Yo contento, me encanta, a mí me encanta. Pero tenés que aprender a meter la mano en los bolsillos. Tenés que aprender a ayudar. Así como algunas veces te ayudó y hasta se te dio canasta de alimentos y todo lo demás y ofrenda, ahora te toca a vos. Y quizás Dios lo está poniendo delante tuyo. No solamente acá, afuera, en un vecino, en la familia, en alguien que podemos ayudar. Pero prendan ahora, por favor. Está muriendo aquí delante de calor. Lo que Santiago está diciendo ahí, y dice un autor, miren, es interesante, es asombroso que tantas personas puedan motivarse emocionalmente con una película. ¿Cuántos se emocionan con las películas? ¿En serio? Y empiezan a llorar, pero ven una necesidad y no son un témpano. Nos emocionamos con eso. Sin embargo, no muestran preocupación o compasión por la situación difícil de un vecino o de un conocido que está realmente en necesidad. El Señor muestra un cuadro con el buen samaritano. Un ejemplo. Así no era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva dice,
Hechos 4, 35, 32 a 35, dice la multitud de los que habían creído, al comienzo, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio lo que poseía. O sea que ellos decían, es del Señor, todo lo que tengo es del Señor. Porque el Señor me dio trabajo, me dio salud, el Señor puso el pastel de papa arriba en mi mesa, es de Él, no es mío. Me da que lo administre, pero es de Él. A muchos hermanos me enseñaron eso, de aquí de la iglesia. Varios hermanos me decían, Señor, pastor, lo que tengo es del Señor. De Él viene y a Él va. Y con gran poder, dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Por qué con gran poder? Porque la iglesia los apoyaba y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. No estamos hablando de que vamos a hacer eso. El principio es de la iglesia primitiva, que la iglesia velaba uno por otro. Velaban. Qué distinta actitud hoy día, ¿no? Tenemos más celulares, más redes sociales y más insensibilidad. Yo creo que hoy le decía a mi señor, tenemos un grupo de mujeres, ¿cómo se llama? El grupo de chicas al ataque, tenemos IBM San Miguel, tenemos un grupo de limpieza. Ya estoy harto de tanto grupo, porque yo me quedé con un grupo. Están todos ahí, pero en la reunión de oración somos 5. Yo decía, tengo ganas de sacar todos los grupos, cosas que tengan la necesidad de venir a verse los miércoles. Porque acá no había grupo de redes sociales. Pero claro, ¿qué pasa? Te sentís en el grupo poniendo un chistecito, a mí me encantan los chistes. Y decís, esto es comunión. No es comunión, vení a la iglesia, hermano. Congregate. Hay hermanos que lo vemos una vez por mes. O cada 15 días. Si no se le murió el gato, se le resfrió la gata. Si no se le dobló el tobillo, es así. Y la iglesia acá estaba perdiendo la sensibilidad. Si esta persona no hace nada acerca de la necesidad física de su hermano o hermana, ¿de qué sirve su fe? Santiago da respuesta. Fíjense, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es muerta en sí misma. Lo que Santiago intenta afirmar es que esta actitud de descortesía, desatención del pobre, no es una casualidad que podría pasar por haber sido distraído, que nos pasa, o por no prestar la debida atención a una situación en particular, sino que la forma que está puesta es que es constante. Es constante. Insensibilidad. Miren lo que dice Romanos 12, por favor. El apóstol Pablo cómo compensa, vemos cómo los textos se ayudan y se apoyan unos a otros. Romanos 12, 9 al 13. Romanos 12, 9 al 13, hermana, por favor. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ah, qué lindo. ¿Vieron cómo se complementa Pablo con Santiago? No se contradice. Hay una serie de principios de mandato que Pablo da ahí. Se compartiendo para las necesidades de los santos. Pablo también dice en Gálatas 6, 9 al 10. Josué, por favor, de alto se escucha. Gálatas 6, 9 al 10. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos,
Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Y Pablo pone como un énfasis, especialmente, a todos, pero especialmente, acá Reina Valera traduce mayormente a la iglesia. Hermano, ¿qué sabes de que está en la otra punta? De que está en la... Hay tantos grupos que seguramente entre los grupos se cruzan ahí, saben, se conocen. Si no estás en un grupo, ¿sabes? ¿Qué sabes? ¿Cómo puedes cubrir la necesidad? Una evidencia, una fe falsa es que una persona nunca se compromete con la iglesia. Nunca se comprometió, nunca se comprometió. Por ahí está de miembro, pero no está comprometido. La fe falsa muestra eso. Pero en último lugar, y esto es, te va a poner los pelos de punta, lo último, versículo 18 al 20. No solamente no respalda su vida, sabe, pero no respalda su vida, es insensible, es indiferente, le da lo mismo con los hermanos, con la iglesia, pero lo último, 18 al 20. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Pero estás dispuesto a admitir, dice las Américas, versículo 20. Oh hombre vano, es duro, ¿no? Oh hombre vacío. Hablando de la iglesia. Que la fe sin obras es estéril. O sea que hay una fe falsa. ¿Y cuál es la tercera característica de una persona que no es creyente? Una teología muerta. Muerta. O sea que sabe de la palabra de Dios, sabe doctrina, tiene teología, pero está muerto. Muerto. Una traducción que hizo un autor de este texto dice así: ustedes dicen que tienen fe y que nada más es necesario, que su fe puede mostrarse por sí misma ante Dios y producir salvación. Pero la verdad es una aclaración de estos versículos. Pero la verdad es que ustedes no me pueden mostrar su fe sin obras, sin una evidencia práctica, porque la verdadera fe siempre da una evidencia práctica. Ustedes no pueden demostrar el tipo de fe que tienen porque no tienen con qué demostrarlo. Tal como se declara en el versículo anterior, dice: así también la fe que no tiene obras está muerta en sí misma. Una y otra vez la Biblia habla de lo que Santiago dijo. No está hablando de creyentes apartados, hermano. Está hablando de que en esta iglesia había creyentes falsos. Lucas 6, no lo busquen, 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y también que le llamen Señor, Señor? Sí. Pero aclara: y no hacéis lo que yo digo. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante al hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino la inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Lucas, acerca del Sermón del Monte. Pero el que había oído no había hecho nada, recuerden Santiago capítulo 1, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente rompió contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina. ¿Cuál es el común denominador de ambos? Ambos oyeron, ambos tenían teología, ambos habían oído y creído de la misma fuente, pero uno hizo y el otro no hizo. Uno edificó su vida sobre la roca y el otro no. Por eso primera de Juan dice: el que dice
yo le conozco y no guarda sus mandamientos, Juan, el Señor dijo constantemente, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Lo mismo que dice Santiago. Hermano, no les escribo un nuevo mandamiento, sino el antiguo mandamiento que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, lo que acabamos de ver, está en tinieblas. El que ama a su hermano, porque la verdadera fe se manifiesta en ello, permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. No sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora, versículo 19. ¿Qué nos dice? Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué es lo que Santiago ahora va a ser más enfático, contundente? ¿Qué es lo que creía esta congregación? Díganme ustedes. ¿Qué creían ahí? Versículo, capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Quién creía que Dios es uno? Los judíos. El Shema. Eso está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Creían lo correcto? ¿Verdad? ¿Usted cree lo mismo? ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Seguro? Bueno, miren cómo responde Santiago. También los demonios creen esto. Pero hace una aclaración. Hugo, ¿qué dice después de la coma? Los demonios creen. Ah, bien, qué lindo. Estamos disfrutando estudiar Santiago, porque estamos viendo cosas que años atrás no habíamos visto. La diferencia con estos creyentes es que con toda la teología que tenían judía, correcta, y todo el conocimiento que tenían correcto, la expiación, la resucitación, que el Señor resucitó, que era el Mesías, que es el Cristo, todo lo que sabían de la fe, decían, bueno, los demonios también lo creen. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Terrible. Que los demonios tiemblan y ustedes no. Eso a mí me hace temblar. Cuando predicas el Evangelio, cuando los creyentes están en una iglesia, le hablas, le mostrás su pecado, no se le mueve un pelo. No se mueve un pelo. Y nosotros estamos orando al Señor que sean salvos. Porque más juicio están acumulando. Los demonios tiemblan, están condenados. Un autor dijo lo siguiente: lo que plantea Santiago, por decirlo así, es creer en la verdad. Es que creer en la verdad de Deuteronomio 6.4, sin obedecer 6.5, que dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios implica que lo amo de tal manera que todo pasa como basura. Y soy tan pecador que continuamente uso 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y caemos como David: Señor, mostrame, por ahí tengo pecado oculto que no he visto. Salmo 139, examíname, oh Dios, temes a Dios. Sin creer, sin obedecer a 6.5 es una creencia vana, como la que tienen los demonios. ¿Por qué? En lo que a doctrina objetiva se refiere, los demonios son monoteístas. ¿Qué es monoteísmo? Que creen en un solo Dios, a diferencia de las culturas paganas. Todos ellos saben y creen que hay un solo Dios verdadero.
también están más conscientes de que las Escrituras son la palabra de Dios. Los demonios creen que la Escritura es la palabra de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que la salvación es gracia mediante la fe, que Jesucristo murió, que fue sepultado, que resucitó para expiar los pecados del mundo, que ascendió al cielo, que ahora está sentado a la diestra del Padre. Saben una lista, saben muy bien que hay un cielo verdadero, saben que hay un infierno, por eso tiemblan. Sin duda tienen un conocimiento más lúcido del milenio, de las cosas futuras, incluso que el más devoto erudito bíblico. Pero todo este conocimiento ortodoxo, por muy significativo que sea, no puede salvar. No lo sabe. Conocen la verdad de Dios, de Cristo y del Espíritu, pero odian a Cristo. Termino con esto, porque dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. La palabra temblar está asociado con gran miedo, y es el hecho de que los demonios son más realistas y sensibles que estos falsos creyentes. Un teólogo, quiero leerles para terminar esto, lo que dijo un teólogo puritano, hace muchos años, dijo esto, presten atención, dice, describió la fe no salvadora, un simple asentir con la cabeza a las cosas como se plantean en la palabra de Dios, y hace a los hombres conocer más, pero no mejor, no los hace más santos o celestiales. Quienes la tienen pudieran creer las promesas, la doctrina, los preceptos, así como las historias, y a pesar de eso no es fe viva y salvadora, ya que quien tiene esta siente su corazón comprometido con Cristo y cree las promesas del Evangelio con relación al perdón de pecado y a la fe verdadera y a la vida verdadera que Él puso delante de nosotros. La diferencia que hace con la fe falsa es que quien tiene la fe verdadera está comprometido hasta las entrañas con Cristo. Pero un falso convertido puede asentir y creer todo lo mismo que cree con nosotros. Todo. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 6, versículo 4. Dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, está hablando el autor de Hebreos, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿De qué cosa? De la iluminación que el Espíritu Santo dio. Les puso la palabra enfrente. Que gustaron, ahí lo aclara, versículo 5, de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos a causa de los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a maldecir y termina por ser quemada. Usted dice, pastor, ¿qué es esto? Está hablando el autor de Hebreos que estuvieron tan cerca del conocimiento de la salvación, pero nunca fueron salvos. Y por último, Marcos 4. Vamos juntos a Marcos 4. Marcos capítulo 4. Versículo 5. Versículo 6. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. El Señor explica esta parábola
en el versículo 16 y 17. ¿Qué está diciendo? Estos son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, ¿qué pasa? La reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, se van. Estos son los que describe Hebreos, estos son los que dice Santiago, gente que conoce las Escrituras, conoce la palabra de Dios, pero no hay fruto. Un seminario no te va a salvar. El conocer las Escrituras no te va a salvar. Lo que te va a salvar es tu sumisión al Evangelio. Ser sumiso a Cristo. Podés tener toda la información, la iluminación de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es quien pone delante nuestro tal maravilloso conocimiento. Pero si tu vida no respalda lo que escuchás, seguís amando tu pecado, tus relaciones pecaminosas, amás al mundo, estás muerto. Si no hay en ti empatía por la iglesia, un compromiso real, profundo con la iglesia de Cristo, estás muerto. Si careces de ello y a pesar de ello tenés una buena doctrina, preparación, y aún querés saber más y conocer griego y conocer hebreo, pero no hay frutos piadosos en tu vida, estás muerto. Por eso Santiago termina el versículo 20. ¿Qué es la pregunta que hace el versículo 20? Pero, ¿estás dispuesto a admitir, hombre vacío, que la fe sin obras es estéril? ¿Estás dispuesto, hermano? ¿Estás dispuesto a entender eso? Es duro este mensaje, ¿no? ¿Estás dispuesto a entender lo que no se trata que la gente sepa más, sino que realmente nazca de nuevo? Mira que el Señor nos lleve a evaluarnos, como el apóstol Pablo decía, examinaos si estás en la genuina fe. Los que están aquí y los que están escuchando este mensaje en cualquier lugar y están yendo por años a la iglesia y no hay fruto piadoso en su vida. Padre, gracias por tus palabras. Gracias por este mensaje de Santiago. Gracias, Señor. Nos exhorta, nos da temor de saber mucho, Señor, y no practicarlo. De saber de tu palabra, Señor, y no vivir vidas piadosas. Te ruego, Señor, que aquellos que están escuchando y todavía no se han entregado a ti, no tienen temor de ti, tú les sabes. No queden tranquilos ni duerman tranquilos esta noche. Lleven a examinarse y puedan ver tu mano bondadosa, y puedan ser como Zaqueo, puedan ser como los creyentes de Éfeso, Señor, puedan verte a ti como algo precioso, el tesoro más importante de su vida, puedan renunciar a todo y entregarse a ti, Señor. Oramos en tu nombre.